Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ese año, el invierno fue inusualmente brutal. Durante varios días, la ciudad pareció sepultada bajo una gruesa capa de nieve, impidiendo el paso a las aceras y transformando las calles en un desierto silencioso donde solo se aventuraban unos pocos transeúntes osados. El viento aullaba entre los edificios, colándose por los huecos más pequeños, silbando en los oídos de los pocos caminantes. Cada ráfaga levantaba una nube de polvo blanco que se aferraba a las farolas, los letreros de neón y los pocos coches aparcados, congelados bajo un manto helado. Chloe caminaba a paso ligero, con los hombros encorvados y el abrigo bien abrigado. El frío le calaba los huesos a pesar de las capas de ropa. Sus mejillas, enrojecidas por la escarcha, ardían con cada ráfaga de viento, y las yemas de sus dedos, incluso protegidas por los guantes, empezaban a sentir un hormigueo desagradable. Podría haber tomado un autobús, pero esperar en una acera helada parecía peor que enfrentarse directamente a los elementos. Regresaba de un largo día en la pequeña librería del centro donde había trabajado durante 2 años. Una librería acogedora, situada entre una cafetería y una tienda de ropa, donde el olor a libros viejos se mezclaba con el aroma del té que la dueña dejaba preparándose detrás de la caja. Normalmente, le encantaba este lugar. Le proporcionaba refugio del bullicio exterior, un espacio donde podía sumergirse en las páginas de una novela entre cliente y cliente. Pero esa noche, ni siquiera la comodidad de la librería había sido suficiente para aliviar la fatiga que la agobiaba. Se acercaban las fiestas y la tienda estaba abarrotada de clientes apresurados, recorriendo los pasillos en busca del regalo perfecto, a menudo agitados, rara vez pacientes. Chloe tenía que lidiar con los pedidos incesantes, las pilas de libros volcadas y la música navideña que sonaba sin parar, martillándole la cabeza hasta el agotamiento. Sin embargo, en el fondo, amaba el ajetreo. Le encantaba ver a la gente salir con los brazos llenos de novelas, preguntándose cuáles les cambiarían la vida, cuáles quedarían olvidadas en un estante. Pero esa noche, lo único en lo que podía pensar era en volver a casa, meterse bajo una manta y disfrutar de una taza de chocolate caliente mientras miraba la nieve caer fuera de la ventana. Estaba a punto de doblar la esquina cuando una figura acurrucada contra la pared de un edificio captó su mirada. Una masa oscura, congelada por el frío, apenas visible bajo la tenue luz de una farola. Un hombre. Estaba sentado en el suelo, envuelto en capas de ropa raída y una manta tan fina que parecía inútil contra el viento cortante. Sus hombros temblaban de frío ocasionalmente, y sus manos desnudas aferraban un trozo de tela, intentando en vano cubrirse con ella. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo una capucha, pero sus dedos congelados delataban su condición. Chloe sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Podría haber seguido su camino. Muchos lo habían hecho antes que ella. Había visto a decenas de personas pasar junto a él sin mirarlo, incluso acelerando el paso, como si ignorarlo hiciera su presencia menos real. Ella tampoco era rica. Su pequeño apartamento en las afueras ya le costaba una buena parte de su sueldo. Cada mes, tenía que calcular sus gastos con cuidado, a veces renunciando a pequeños placeres para aguantar hasta el siguiente día de cobro. Pero sabía lo que era pasar apuros. Por un momento ella dudó. Podía apartar la mirada, como todos los demás. Seguir adelante, volver a casa, convencerse de que no era su problema. Pero algo dentro de ella rechazó esta opción. Ella respiró profundamente y se acercó lentamente. «Señor, ¿está bien?» El hombre levantó ligeramente la cabeza. Su rostro, a pesar de la suciedad y el cansancio que lo habían ahuecado, denotaba cierta nobleza. Rasgos finos, pómulos prominentes, una mandíbula que el frío parecía haber acentuado aún más. Pero fueron sus ojos lo que impactó a Chloe, un gris intenso, casi metálico, que contrastaba con el cansancio que pesaba sobre su mirada. La miró fijamente por un momento, como si apenas pudiera creer que ella realmente le estaba hablando, luego se encogió de hombros levemente. «He visto mejores, pero gracias por preguntar», respondió con voz ronca. Chloe se mordió el labio inferior. Sabía lo que pasaría si se iba ahora. Iría a casa, dejaría sus cosas e intentaría olvidar esa imagen. Pero no podría. Se vería de nuevo, pasando junto a ese hombre, mirando hacia otro lado como tantos otros. La idea le repugnaba.
ven a mi casa, ella de repente lo arrojó. Los ojos del hombre se abrieron, visiblemente desconcertado. ¿Qué? No puedes quedarte afuera con este frío. Ven a ducharte, a comer algo y a entrar en calor. Él la miró desconfiado. ¿Por qué harías eso? Ella se encogió de hombros ligeramente, buscando las palabras. Porque espero que si yo estuviera en tu lugar, alguien hiciera lo mismo por mí. Un silencio cayó entre ellos. El hombre parecía sopesar los pros y los contras. Su postura permanecía tensa, recelosa. Probablemente había aprendido a no confiar en nadie, a rechazar la ayuda que le ofrecían, porque a menudo venía con condiciones, miradas condescendientes o juicios silenciosos. Finalmente, suspiró y se encogió de hombros. Está bien. El interior del apartamento de Chloé, aunque modesto, irradiaba cierta calidez. Las paredes blancas estaban adornadas con algunos marcos de fotos y dibujos, cada uno testigo de un pequeño recuerdo, un momento de felicidad. Un pequeño sofá de tela beige ocupaba el centro de la habitación, y varias estanterías repletas de libros, novelas, diarios de viaje, biografías, cubrían las paredes. Sobre la mesa de madera, una lámpara tenue proyectaba una suave luz que se mezclaba con el aroma del té que Chloé había dejado reposar antes de la llegada del hombre. Había algo reconfortante en el ambiente, una atmósfera sencilla e íntima que contrastaba marcadamente con el gélido exterior. El baño está allá. Tómate tu tiempo, Chloé señaló la puerta al final del pasillo. Sus gestos eran amables, casi protectores, como si supiera que este hombre necesitaba no solo un refugio físico, sino un respiro de un mundo que parecía haberlo arrebatado todo. Él le agradeció con un simple gesto de la cabeza, visiblemente avergonzado por su gentileza, y luego desapareció por la puerta del baño, dejando a Chloé sola en su pequeña sala. Se sentó en el sofá, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras sus pensamientos vagaban. Este encuentro había sido tan inesperado, tan extraño, que no sabía qué pensar. Sabía que había hecho algo bueno, algo humano, pero esa sensación estaba teñida de cierta inquietud. Se preguntó quién era en realidad. ¿Cómo podía un hombre aparentemente tan destrozado tener un aura tan extraña, como si, tras su apariencia descuidada, escondiera una historia mucho más compleja que la de un simple indigente? Unos minutos después, la puerta del baño se abrió con un leve crujido y el hombre salió. Chloé se levantó instintivamente, con la mirada fija en él. Lo que vio la dejó sin palabras. Ya no era el hombre sin hogar tembloroso y sucio que había acogido momentos antes. Con el rostro afeitado, limpio e iluminado por la tenue luz, parecía haber desaparecido entre los pliegues del pasado, como si la transformación fuera milagrosa. Sus rasgos eran más refinados, su mirada más penetrante, casi familiar. Vestía un suéter gris claro y pantalones deportivos desgastados, ropa sencilla pero mucho más apropiada para la situación. Sin embargo, no fue su aspecto pulcro lo que impresionó a Chloé. No, lo que la impactó fue la cicatriz que lucía en su antebrazo derecho. Una larga marca blanca, dibujada con una precisión inquietante, que parecía causada por un suceso doloroso, un recuerdo grabado en su piel. Un escalofrío recorrió la espalda de Chloé. No había visto esa cicatriz por casualidad. Lo sabía. ¿Pero de dónde venía? Ella dio un paso más cerca de él, con su mente cada vez más confundida. Esperar, ella respiró, con la voz quebrada por el asombro. El hombre la miró, con el rostro repentinamente inquieto. Sus ojos, al principio penetrantes y serenos, se desgarraron con silenciosa preocupación. Ya sabía lo que venía a continuación. Pero no se había preparado para ello. No así. ¿Qué es?, preguntó en un tono casi defensivo. Chloé continuó, con la voz temblorosa y las manos ligeramente sudorosas. ¿Quién eres? Un silencio se apoderó de la habitación. El hombre apartó la mirada, fija en un punto invisible tras ella. Su cuerpo se tensó, una mezcla de vergüenza y reticencia se hizo evidente en su forma de encerrarse en sí mismo. Luego, lentamente, suspiró, bajando la voz. Es una larga historia. Chloé se cruzó de brazos, negándose a dejarlo escapar bajo la influencia de su propio silencio. Presentía que algo grave estaba sucediendo allí, y no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Tengo todo el tiempo del mundo, hizo una pausa antes de agregar en un tono tranquilo pero firme, quiero entender.
La miró fijamente un instante, y tras lo que pareció una eternidad, soltó las barreras que había erigido. Se pasó una mano por el pelo, aún ligeramente húmedo, un gesto nervioso, como para darse valor. Entonces, con voz casi cansada, habló. Mi verdadero nombre es Julien Moreau. El nombre cayó en el aire, pesado e inesperado. Golpeó a Chloé como una descarga eléctrica, recorriendo su mente. Julien Moreau. Esta combinación de sílabas, que nunca pensó que oiría allí, en su sala, la dejó atónita al instante. No, no es posible. Se levantó de repente, con las piernas temblorosas por la sorpresa ante la revelación. Julien Moreau, ese nombre había acaparado titulares nacionales 6 años atrás. Era el rostro de un hombre al que todos admiraban, brillante, carismático, un joven emprendedor al frente de una empresa tecnológica en auge. Los medios lo habían alabado hasta el cielo. Era la personificación del sueño americano, el hombre hecho a sí mismo, el que había triunfado donde otros fracasaron. Pero de repente, todo se derrumbó. Estalló un escándalo financiero, una malversación de fondos por valor de varios millones de euros, y antes de que la investigación pudiera siquiera comenzar en serio, Julien Moreau desapareció. Se había convertido en un fantasma, un hombre buscado, un paria. Pasaron meses sin que nadie supiera su paradero. Los rumores lo perseguían, algunos decían que había huido al extranjero, otros que se había suicidado, dominado por la vergüenza. Y ahora este hombre, que estaba allí en su apartamento, temblando bajo el peso de su propia culpa, dijo que él era ese hombre. ¿Tú eres ese hombre?, preguntó ella, con la voz entrecortada por la incredulidad. Él asintió lentamente, con una tristeza infinita en sus ojos. Sí, pero no soy culpable. Chloé permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Las palabras de Julien resonaban en su mente, pero aún no lograba comprender su verdadero significado. Esperó pacientemente a que lo que acababa de decir cobrara sentido, a que la historia que le contaba, la confesión que había postergado durante tanto tiempo, se asentara en la realidad que siempre había conocido. Pero esta verdad era tan distinta de todo lo que había imaginado que le costaba conectarla con el hombre sentado frente a ella. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Julien volvió a hablar, con la voz ronca y cargada de dolor. Fui traicionado por mi compañero, el dolor era palpable en cada palabra, me tendió una trampa. Fui ingenua, confié en él, y me vendió a los tribunales para cubrirse las espaldas. Sus manos se apretaron en su regazo, como si los recuerdos fueran todavía demasiado frescos, demasiado vívidos para ser simplemente narrados. Lo perdí todo en una noche. Me confiscaron mis pertenencias, mi familia me dio la espalda, mis amigos desaparecieron. Cerró los ojos por un momento, como para protegerse de la realidad que se le imponía, así que huí. Me encontré en la calle, sin dinero, sin identidad. Chloé observó a Julien con la respiración entrecortada. Sus ojos se clavaban en un abismo de dolor, y ella pudo ver que no solo había perdido posesiones materiales, sino todo lo que creía saber sobre el mundo. Toda su visión de la justicia, las relaciones humanas y su propio valor se había derrumbado bajo el peso de una traición que le había arrebatado algo más que su negocio, le había arrebatado su alma, su propia identidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Chloé. Apenas podía imaginar la humillación que había experimentado, el repentino descenso de un hombre en la cima a un hombre arrastrado por el barro. Vergüenza, aislamiento. Estos sentimientos se habían convertido en compañeros constantes para él. Su voz se quebró levemente, y Chloé percibió la fragilidad del hombre frente a ella. Ya no era el Julien Moreau, que acaparaba titulares, ya no era el brillante empresario en el que el mundo había depositado todas sus expectativas. Era un hombre destrozado, en busca de redención, y de algo que no había tenido durante tanto tiempo, la verdad. Quería demostrar mi inocencia, pero sin recursos, sin apoyo, era imposible. Su mano se levantó para frotarse la cara, como para deshacerse de la humedad que se había acumulado allí, así que vagué, hasta que me encontraste. Chloé sintió una oleada de compasión. Había escuchado historias de traición, injusticia y pérdida, pero nada de eso la preparó para esta cruda confesión. Julien no era solo un hombre prófugo, era víctima de un sistema que lo había destrozado constantemente. ¿Pero qué había hecho para merecer esto? ¿Por qué un hombre con tan buen aspecto se había visto arrastrado a esta espiral descendente? Se levantó de su asiento, observando distraídamente la sala antes de volver a sentarse frente a él. Sus pensamientos se arremolinaban, pero algo en su interior,
algo fundamental, había despertado. Sabía que lo que le decía no era toda la verdad, pero había un atisbo de esperanza en sus palabras, una parte de él que no se había rendido. Se cruzó de brazos, intentando afrontar la situación a su manera y ahora, preguntó, y la pregunta se escapó de sus labios con una ligereza que enmascaraba la profundidad de lo que sentía. Julien se encogió de hombros con resignación. Este gesto, más que nada, ilustraba la magnitud de su agotamiento, la pérdida de sus ilusiones. No sé, la respuesta fue tan contundente como devastadora. No sabía cómo seguir adelante. Después de todo lo que había pasado, tras quedar reducido a nada, ya no tenía la menor idea de lo que le deparaba el futuro. Chloe lo miró un instante, percibiendo la fragilidad del hombre. No tenía ninguna solución milagrosa que ofrecerle, pero algo sabía, no era el único que había sufrido alguna injusticia. Ofrecerle una oportunidad, una esperanza, quizá no fuera mucho, pero aún así era mejor que dejarlo caer en el olvido. Después de una larga respiración, dio un paso adelante, su decisión cristalizándose en su cabeza, transformándose en un compromiso interior. Te ayudaré. Julien la miró, y esta vez, la expresión de su rostro cambió. Sorpresa y confusión se mezclaron en una mirada profunda. Parecía estar buscando en sus ojos una explicación, una razón para esta proposición que no tenía sentido para sus oídos cansados. ¿Para qué? Su voz delataba su escepticismo. No estaba acostumbrado a que la gente se acercara a él, y menos de forma desinteresada. Chloe se encogió de hombros, como si lo tuviera claro. Sabía que su respuesta no cambiaría nada fundamental para él, pero la necesitaba para sí misma, porque espero que si yo estuviera en tu lugar, alguien hiciera lo mismo por mí. No intentó explicar más. Las palabras eran sencillas, pero contenían toda la verdad de lo que sentía. Quería creer que la humanidad no se había perdido, que la empatía aún podía existir, incluso en este mundo que se había vuelto frío e indiferente. El silencio que siguió no fue pesado, sino lleno de una silenciosa comprensión. Julien la miró largo rato, con una chispa de emoción en la mirada. Entonces, por primera vez desde que se conocieron, sonrió, débil pero sincero. Una sonrisa que contenía una promesa frágil pero real. Entonces creo que eres la primera persona que cree en mí en mucho tiempo. Esas palabras, sencillas pero llenas de gratitud, resonaron en ella. No sabía qué sucedería después, pero sabía que ese momento marcaba un punto de inflexión. En la calidez de su modesto apartamento, rodeada de paredes y recuerdos, nació la esperanza. Quizás era una esperanza frágil, frágil como la llama vacilante de una vela, pero allí estaba. Y en ese momento, en medio del frío invernal, Chloe sintió que no estaba sola con esa carga.